Segundo bloque de este recreo diario. Fuerte la ¡Qué lindo, Diego Soffici con nosotros. Gracias. Maestro. ¡Qué grande! Mira, también se vino con la consigna de venir de rojo. venir la gente acá? No, es tremendo esto. Si lo adulamos así. Claro, no, aparte los admiramos. Vos sabés que yo leí la consigna. Ah, vos viste la consigna. La leí, totalmente. Quiero decir que Ferrato se perdió el micro anterior. Poneme al día. Y no te voy a poner al día. Simplemente te voy a decir que ¿Cómo? Al piste, Martínez hizo una actuación. Nada más, yo no digo más nada. Sí, Emiliano No digo más nada. actuó. Oscar Martínez. No, nuestro chef. No, Emiliano estrella. Martínez. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez. Después, Hicimos una A lo Mariano representación. Martínez como el primo. No, Mariano. Hicimos una representación y la hizo muy bien. sí, trabajó, Cara de póker se puso en hacía. personaje, todo. Bueno, atención Darío Giles. Sí, atención, tenemos un nuevo talento. Exactamente. Y Diego también lo puede tener en cuenta quizás para... Sí, pues. Para una peli. Pero bueno, Empezamos ¿qué a tenemos para hoy? hablar de los rusos la otra vez. Delicatessen. El Mundial. Del Mundial, que vos querés hablar del ¿Vos Mundial, sabés eso que, que pasa. entre paréntesis, aparecieron videos de los hinchas rusos Sí. diciendo que no se atrevan a ir los hooligans porque los van a fajar. Mañana podemos hacerlo como video del día. Pero ya estamos Picante. en violencia. Están picantes los rusos. ¿Y escuchame, qué, chicos, cómo eran? qué No, lo que yo quería un poco es contextualizar rápidamente esto de los rusos, porque en 1917 pasó algo, hablando que Rondina tenía su corazón rojo, pasó algo en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos está pasando con Qué el musicalizado? fuerte. 17. ¿Qué pasó en 1917? Rápido. ¿Qué pasó? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa hizo, digamos, cambió el mundo. Esto de que el libro de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo y que cambiaron el mundo, es cierto. Cambió el mundo, ¿por qué? Porque el mundo se dividió en dos. El bloque occidental y el bloque oriental. Dentro de lo que es el bloque comunista. Pero eso no es nada. ¿Qué pasó en todo esto? La revolución le dio mucha importancia a todas las artes. Muchísima. ¿Por qué? Porque las artes era un medio de difundir la ideología nueva, la ideología socialista. Entonces, el cine era una herramienta fundamental. Pensá que la única instrumento, digamos, que podía pasear por el mundo era el cine. ¿Radio tampoco había? A ver, no había radio, no había televisión, obviamente, estamos hablando de 1917, sino que había prensa escrita y el cine. Bien. Y el cine era un instrumento muy importante de difusión ideológica. ¿Hablaron del acorazado? Ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué pasó? El Estado soviético invirtió mucho dinero en el cine, muchísimo dinero. Y en este momento, y ahora vamos a arrancar con un personaje que acá le gusta a Vicky, en esa instancia, un personaje que venía, digamos, del teatro, que se llama Sergei Eisenstein, Muy fachero. se enroló en la revolución, pero se enroló por convicción, digamos, con el nuevo gobierno y la nueva doctrina, y entendió que el teatro era también una herramienta de difusión ideológica. Y se creó lo que se llamaba el Teatro del Pueblo. Y ese Teatro del Pueblo hacía obras de teatro vinculadas a la ideología socialista. Pero aquí que él, en el teatro, trabajó con algo que se llamaba el teatro de atracciones, que después lo va a llevar al montaje y ya va a llegar. ¿Y qué era el teatro de atracciones? Era de alguna manera provocar en el espectador un shock que lo hiciera reflexionar y con eso de alguna manera tomar conciencia de lo que se le estaba diciendo o el discurso que se estaba construyendo. ¿Qué quiere decir esto? La ideología marxista, digamos, dentro de su contexto, de su basamento, tenía el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Lo hago muy sencillo porque no puedo hablar tanto de esto, extenderme, porque se me va el micro. Eso hacía, digamos, que el sujeto era el principal transformador de la sociedad, ¿no es cierto? A partir de la acción. Entonces en el teatro ellos tuvieron esa idea. El actor tenía que transformar al espectador a partir de la acción y de provocarle shock emocionales. Parece complejo esto, ¿no es cierto? Pero era el discurso ideológico. Bueno, y esto lo llevó al cine. Y Eisenstein desarrolló varias teorías de montaje, dentro de las cuales estaba el montaje de atracciones. Y filmó una película, El acorazado de Potemkin, que es la que vos decís, que es emblemática en la historia del cine. Y dentro de esa película hay una secuencia que ahora vamos a ver, señor director, que es la escalinata de Odessa. Y la escalinata de Odessa, de alguna manera, es el mejor ejemplo del montaje de atracciones y que tiene que ver también con ensamblar planos, ¿no es cierto? Sí. El montaje es ensamblar planos que provoquen en el espectador un shock emocional.
El acorazado de Potemkin cuenta la historia de un barco que está en San Petersburgo, creo, que está en paro porque los tripulantes se quejaban de la comida que le daban. Entonces, en esta época estamos bajo el gobierno zarista, antes de la revolución, está ambientada la película. Esa es la escalinata. Esa es la escalinata. Entonces, el ejército zarista reprime violentamente a los pobladores que iban a llevarle comida a los marineros del acorazado y se produce lo que estamos viendo en esta secuencia, una estampida de la gente, obviamente escapándoles a las balas, y el ejército reprimiendo. Esta secuencia tuvo muchísimos planos, de todos, digamos, planos de toda duración y de toda angulación y de todo tamaño, y ensamblados crearon esta magnífica secuencia que es estudiada en todas las escuelas de cine, sobre todo en las materias que tienen que ver con la edición, porque justamente lo que hizo Eisenstein fue, a través de este ensamblaje de escenas, generar un shock donde la represión se hizo más fuerte, ¿no es cierto? Y donde no necesitó de mostrar explícitamente cosas, sino que a través de, por ahí, algunos elementos más vinculados a los signos, representaban ideas, que es lo que a Eisenstein le gustaba y le interesaba, representar ideas. Y bueno, y esta escena, que es famosa en la historia del cine, fue representada en otras películas, como por ejemplo Los Intocables, claro, de Brian De Palma, con la actuación de Kevin Costner, que ahora vamos a ver, donde es exactamente, nada más que dentro de la historia de Los Intocables, una copia o un homenaje, como podríamos decir, a la escalinata de Odessa, donde en esto que estamos viendo, que es justamente cuando Kevin Costner está esperando que arriben los jefes de la mafia a la estación de Chicago, y en ese momento le tienen una emboscada y así como el cochecito del bebé cae en la escalinata de Odessa, el cochecito del bebé cae en la escalinata de la estación de trenes, ¿no es cierto? Ahora la vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes el homenaje que hace Brian De Palma, como otros directores más, ¿no es cierto?, a el genio de Eisenstein que, como decía, desarrolló un montón de teorías de montaje, como el montaje rítmico, el montaje tonal, el montaje de atracción, el montaje intelectual, todas estudiadas minuciosamente en las escuelas de cine. Los rusos realmente, y sobre todo Eisenstein, que después se dedicó a la enseñanza, tuvo que exiliarse de Rusia porque cuando asume Stalin en la Unión Soviética, lo expulsan. Lo expulsan porque Eisenstein de alguna manera no respetó, digamos, de alguna manera la línea que bajaba Stalin dentro de la Unión Soviética. Ubiquémonos en época, ubiquémonos en la historia, en la Guerra Fría, donde Hollywood, no en el 17, porque si bien el cine de Estados Unidos crecía de la mano de Griffith, que lo vimos, pero tiempo después ya hubo una competencia visceral entre Hollywood y Rusia, en lo ideológico, lo armamentístico, y bueno, el cine era un medio absolutamente necesario y sigue siendo. Como forma de colonización cultural. No sé si de colonización, digamos, puede ser una expresión, pero también puede ser, digamos, como de tratar de expandir un discurso ideológico, ¿no? A ver, los superhéroes que hoy tenemos son los superhéroes de Estados Unidos. Sí. Y los consumimos y los chicos lo ven todo el tiempo. Pero por supuesto. Las películas bélicas, que ya deberían ser épicas a esta altura de la humanidad, siguen estando mostrando y mostrando cuáles son las novedades armamentísticas y demás. Sigue siendo. A ver, Hollywood siempre se encargó de buscar o de recrear en el cine un enemigo. En un momento eran los rusos, en un momento eran los japoneses, y ahora el enemigo que muestra son los iraníes o los digamos, de la zona... Los terroristas. Sí, justamente, disfrazado de terrorista. Pero bueno, siempre se manejó una manipulación, digamos, enemigo-enemigo, ¿no es cierto? Pero bueno, siguiendo con Eisenstein revoluciona el cine. Se tuvo que exiliar, intentó hacer unas películas en México y qué sé yo qué, pero no tuvo mucho éxito como sí lo había tenido en Rusia, ¿no es cierto? No te puedo preguntar lo último que me hace seña Mariana, lo tengo que decir. Pero ¿vos creés en el cine puro también, sin esta... o la comunicación siempre es con búsqueda de influencia? Mirá, toda comunicación siempre tiene un sentido y siempre tiene, digamos, un fin, ¿no? ¿A qué le llamas pura? ¿Despojada de todo sentido y de todo fin? Despojada de buscar influenciar por arte. No existe, porque toda comunicación transmite un sentido, siempre va a haber transmite un mensaje claro, o transmite algo. Digamos, no hay película, no hay comunicación sin que haya una idea.
Después esa idea la construye el director estéticamente y narrativamente como considera mejor hacerlo. Pero nunca hay nada despojado de ideas. Bueno, por suerte el mensaje termina con la interpretación de cada receptor, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que está bueno. Exactamente. Nosotros le pongamos el punto final. Hay tantas interpretaciones como espectadores que vean un algo. Exactamente. Lo hablamos en un rato con Darío, que lo vemos Igual. interesado también, Sí. alguien que sabe bueno, mucho. Darío es un tipo de cine también, que ha actuado quizás delante de cámara, pero que también tiene mucha información para brindarnos. ¿Te quedás con nosotros, Diego? ¿Me ¿A comer? quedo? Sí. Te queda Diego. Tenemos algunos mensajitos. ¿Qué nos dicen, Negri? Tenemos muchos mensajes en nuestro Facebook. Por ejemplo, Aldana nos dice Recreo Diario, un programón, la siesta.